1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El tema que quiero hablar es 5 cosas que suceden que cambiarán tu vida para siempre si oras en lenguas. Si oras en lenguas. Es interesante este tema porque este tema lo han maltratado mucho debido a que no han sabido disertarlo. Alabanza el nombre del Señor. Y es importante que usted entienda los beneficios que tiene un cristiano que ora en lenguas a un cristiano que no ora en lenguas. Hay personas que están en la iglesia mucho tiempo, pero nunca alcanzan un estatus espiritual de mayor bendición que uno que ora en lenguas. Alabanza el nombre del Señor. Porque las lenguas estoy hablando de las lenguas del Espíritu Santo, es un código. Es un código que Dios dio al hombre convertido. ¿Y cómo se reciben las lenguas? ¿Ve? Las lenguas vienen cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo. Hay 7 bautismos en la Biblia, 7. No voy a hablar de ellos. Uno de ellos es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, habla lenguas. Y esas lenguas le capacita a usted a entrar a otros niveles, porque en las iglesias hay 3 tipos de creyentes. 1, el que no ora. 2, el que ora en su lenguaje natural. No importa cuál lenguaje usted sea, español, inglés o el que sea. Y tercero, el que ora en lenguas. Cuando usted ora en su lenguaje natural, usted está orando en un lenguaje de confusión. Alabanza el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra, amén, allá en Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice que Jehová dijo, descendamos y confundamos su lengua, su lenguaje. Por tanto, cuando uno ora, por ejemplo, en español o en inglés o en alemán, está orando en un lenguaje que nació de una confusión. Alabanza el nombre del Señor. Y todos tenemos diferentes lenguajes, alabanza el nombre del Señor, uno más que otro, pero oramos en ese lenguaje. Y ese lenguaje, claro, puede ser detectado y entendido por demonios, por, hermanos amados, potestades. Y cuando Satanás entiende su lenguaje, pues claro, le puede trastornar en muchas maneras que usted reciba, amén, la respuesta inmediata. Por eso es que la palabra hace énfasis de que usted ore en lenguas. Ahora, ¿por qué mucha gente no ora en lenguas? Es una buena pregunta. Bueno, no ora en lenguas porque son personas que nunca, alabanza el nombre del Señor, tienen una relación profunda con el Señor. Nunca le piden al Señor, que es gratuito, por cierto, el bautismo del Espíritu Santo, es un regalo de Jesús. Pero hay muchos que no son bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, esa gente no habla lenguas. Aman a Dios, están en la iglesia, cantan coro, vienen todos los días, pero su comunicación con el Señor es en su lenguaje de confusión. El lenguaje que Jehová tuvo que confundir allá en Génesis 11, verso 7, y se dispersaron, los llamaban clanes, grupos, y de ahí nacieron lo que hoy día son las naciones. Se le llama de confusión porque usted, si no sabe, por ejemplo, usted no sabe alemán,
y usted le habla un alemán y él no le entiende, pues usted no entiende nada. Hay una confusión. Alabanza el nombre del Señor. Y quiero que entienda esto importante, porque cuando una persona anhela el bautismo del Espíritu Santo de Dios, amén, y lo busca, Señor, quiero que bautice, Él te va a bautizar. En un momento dado, si Él ve en tu corazón la búsqueda profunda, y al bautizarte, pues tú recibes el don de lenguas. Y el don de lengua te va a llevar a unas capacidades muy diferentes, muy altas, a un cristiano regular y normal en la iglesia, que está ahí, ama al Señor, le ora al Señor, pero le ora en su lenguaje natural, pero sus oraciones son detectadas, muchas veces trastornadas por espíritus inmundos o por demonios, son dos cosas diferentes, o por Satanás. Alabanza en nombre del Señor. La porción que hemos leído pues nos habla de género de lenguas, esa es otra cosa diferente, ¿ok? Interpretación de lenguas es otra cosa diferente. Alabanza en nombre del Señor. El Espíritu Santo no traduce, Él interpreta. Alabanza en nombre del Señor. Y es importante que usted entienda todas estas cosas. Usted sabe, cuando estamos en un mundo de computación, hay algo que existe que se llama un search engine, o un, por decirlo así, un motor de búsqueda. Hay unos mejores que otros, por supuesto, pero cuando usted usa ese tipo de programa y usted quiere buscar, por ejemplo, X información, y dependiendo el engine o el motor que usted usa en su computador, le da más información uno que otro. ¿Ok? Ahora, así es cuando usted habla en lengua. Porque usted tiene una ventaja sobre otro cristiano que está en la iglesia cantando el mismo coro que usted canta, cargando una Biblia igual que la suya, visita la misma iglesia, ambos levantan las 4 manos al cielo, pero usted, el que ora en lenguas, tiene una capacidad mayor espiritual que el que no la tiene. Porque para eso es ese código. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando usted ora en lengua, Satanás no entiende lo que usted habla. Es lo primero. Si yo estoy orando en español, un ejemplo, y le estoy pidiendo al Señor, por ejemplo, Señor, dame salud, o dame una propiedad, o dame cualquier petición que usted tenga, Él está escuchando. Quizás Él directamente no, pero sus demonios o potestades están escuchando. Y esas potestades tratan de evadir, tratan de tratar de bloquearte, porque ellos pudieron entender lo que tú pedías. ¿Ve? Porque estás orando en un lenguaje común y natural que ellos pueden entender. Mas sin embargo, cuando tú oras en lenguas, ellos no pueden entender. Primeramente porque las lenguas es un código secreto entre Dios y la persona que Dios le dio en el bautismo del Espíritu Santo el poder hablar en lenguas. Entonces Satanás te oye, te está observando, pero no puede entender lo que tú dices. No puede entender lo que tú dices porque el que ora en lenguas, como usted va a ver esta noche, dice la palabra que ora y habla directamente con Dios. ¿Ve? Y solamente Dios entiende, ni los ángeles caídos, ni los demonios, ni nada, ni querubines, ni serafines. Ese es un teléfono rojo, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, que el presidente tiene un teléfono rojo en la Casa Blanca y tiene otros teléfonos de otros colores. Pero cuando suenan esos teléfonos, pues no hay mucha emergencia porque no sonó el teléfono rojo. El teléfono rojo se usa directamente para presidentes de naciones o gente en posiciones importantísimas de gobierno. Cuando quiere hablar con el presidente, que no haya intervención, que nadie diga así, estamos en la Casa Blanca con quien desea hablar, nada de eso. Ese teléfono rojo está en el escritorio del presidente de la nación.
Y cuando el presidente de la nación ve que ese teléfono suena, no hay intervenciones, no hay nadie más en línea, solamente él y la persona importante que llamó, y recogen y hablan directamente. Pues así, para que me entiendan, es el orar en lenguas. Ahora, es importante notar, hermanos amados, los beneficios, alabanza el nombre del Señor, que tiene en orar en lengua. Y la razón por que muchos no son bautizados en el Espíritu Santo del Señor es porque pues no pagan el precio, aunque es gratis, no tienen el deseo ni la pasión de decirle: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Entonces, el que es bautizado con el Espíritu Santo de Dios, que tiene esa bendición superior al otro hermano o hermana que está en la iglesia que no ora en lengua, porque nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues tiene una ventaja grandísima. Y es ahí que esa otra persona que fue bautizada tiene y recibe mayores beneficios espirituales y se comunica con Dios directamente por el teléfono rojo, donde nadie más le entiende. Es más, cuando usted ora en lenguas, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros mismos, nuestra parte humana, ni entiende lo que nosotros estamos pidiendo. Porque la Biblia dice que el que ora en lengua habla en misterios. Misterios que solamente Dios puede decodificar. Entonces, dice la palabra que usted no es el que ora. El Espíritu ora por vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted está orando, posiblemente está orando, un ejemplo, yo quiero que Dios me dé una casa, y el Espíritu Santo está diciendo: no le conviene la casa ahora. No le conviene ahora porque por ciertas situaciones. Se la vamos a dar más tarde, ¿ves? Porque Él pide conforme a los propósitos del Señor. Porque Él conoce todo en nosotros, ¿ves? Entonces, muchas veces también tiene que darse cuenta que hay varios tipos de lengua. Hay gente que se aprende unas lenguas de memoria que no son el Espíritu Santo hablando. Hay gente que habla lenguas que no son del Señor. Usted se va a sorprender. Hay gente que habla lenguas en la carne. Hay gente que habla lengua por un espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Y eso ha traído, por supuesto, una confusión, porque usted escucha a veces personas hablando lenguas que no son lenguas del Espíritu Santo de Dios. O son lenguas aprendidas, o lenguas emocionales, o lengua de alguna potestad que tiene esa persona. Es ahí donde usted tiene que entender de que no porque X persona hable lengua, no necesariamente implica que es el Espíritu Santo de Dios. Ojalá y fueran todos el Espíritu Santo de Dios, pero no es así. Yo en mi vida como pastor he visto esto en muchas iglesias. Alabanza en nombre del Señor. Y hay gente que le gusta inventarse unas lenguas para dar así una impresión a los que están en la iglesia de que ellos también son espirituales. Pero gente que miente, gente que engaña, gente que traiciona, gente que blasfema. El Espíritu Santo nunca va a hablar lengua por una persona que practica todas esas cosas. Y a veces nosotros escuchamos un evangelio plástico que se predica y se enseña hoy día en muchísimas iglesias, y usted por falta de conocimiento, dice la palabra que por falta de visión mi pueblo perece. Bendito el nombre del Señor. Eso es importante, hermano, de que usted entienda bien acerca de este asunto. Y si usted no es bautizado en el Espíritu Santo de Dios, comience desde hoy, amén, a pedir al Señor: Señor, bautízame, porque yo no quiero ser un cristiano del montón. Dame el teléfono rojo, bautízame en tu Santo Espíritu para que yo hable lenguas y que cuando yo ore a ti esté hablando directamente como la palabra dice, contigo, sin intermedios, sin nadie más, sin confusión, una llamada directa. Y es importante, hermano, que nosotros entendamos estos principios,
Porque yo veo muchos hermanitos pues tan confundidos. Alabanza el nombre del Señor. Y gente que al no pedir el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ellos no saben lo que se están perdiendo. Se están perdiendo lo más importante. El teléfono rojo, para que me entienda, ¿verdad? De esa manera que Dios tiene para usted. Para que cuando usted se ajodille en su casa o en la iglesia o en el trabajo, si es que lo hace en el trabajo, y ore en lenguas, ya sabe que habló directamente con Dios. Otra cosa que debe de entender en hablar en lenguas es que las lenguas son concentradas. Alabanza en nombre del Señor. A veces una oración que usted hace una oración en su idioma, por ejemplo español, que lleva 20 palabras en su oración, en lenguas puede ser 3 palabras. Y en 3 palabras, todas esas 20 palabras que usted usó en su idioma español están concentradas en 3 palabras. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo sabe decodificar, porque Él decodifica aún nuestros pensamientos. ¿Ok? Él no se va simplemente a decodificar palabras. Él decodifica nuestros pensamientos, nuestras emociones. Él sabe ya lo que tú vas a pedir antes de tú pedirlo. Y el no conocer estos secretos hace que tú estés en la iglesia 5, 10, 15 años, pero sea un cristiano de segunda clase. Sea un cristiano que no tiene las ventajas que tiene otro de primera clase, que pidió, ayunó, clamó a Dios y Dios le concedió el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué sucede? Tiene mejores beneficios que otros. Hay gente que tiene que tener cuidado porque muchas veces han sido bautizados, pero no practican la oración en lenguas, ¿ves? ¿Y qué sucede? Se va como enfriando. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, nótese algo interesante. 5 cosas que cambiarán tu vida para siempre si es que tú oras en lengua. Yo me acuerdo el día que el Señor me bautizó un agosto 16, hace muchos años. Agosto 16 es el día de mi cumpleaños. Y ese fue el mejor regalo que Dios me dio. Fue en una vigilia, un culto especial que se dio. Y yo venía orando hace tiempo al Señor que me bautizara en el Espíritu Santo. Porque yo había entendido estos principios. Y nunca me olvido que fuimos a ese lugar y estábamos todos de rodillas clamando al Señor. Y ese día el Señor me bautizó. Fue mi mejor regalo. Y ese día fue la primera vez que yo pude orar en lenguas. Y nótese, en mi vida personal, mi relación personal con el Señor, orando directamente a Él por las lenguas, yo me he dado cuenta que mi vida como creyente es muy superior a aquella vida que yo tenía como creyente sin orar en lenguas. Porque cuando usted ora en el lenguaje natural, usted está orando, hermanos amados, con la fuerza natural humana. Usted dice, le entra sueño, quiere orar 1 hora y no puede, está cansado y ahí está luchando con su vida natural. Usted se voy a orar ahora 2 horas y se arrodilla y a los 15 minutos está ¿cómo se llama? Durmiéndose y se levanta. Pero cuando usted ora en lengua, como es el Espíritu que ora por nosotros, su cuerpo no siente ese impacto. Y es a veces que usted está orando, hermanos amados, y me ha pasado muchas veces, me ha arrodillado y empecé a orar en lenguas, y cuando termino, yo digo, bueno, lloré como 15 o 20 minutos, y cuando miro, oré 2 horas. Porque uno entra en otra dimensión. Eso es lo que quiero que usted entienda. Entra en una plataforma que no es motivada por lo natural, por el cuerpo,
sino por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que mire la palabra del Señor. Lo primero que usted debe saber, bendito el nombre del Señor, es que el orar en lengua es como si fuera ese motor, amén, que escudriña todas las cosas de Dios para usted. Cuando usted ora en lenguaje natural, eso no sucede. Pero cuando usted ora en lenguas, ¿ok? Esa oración entra a las cosas profundas de Dios. Las cosas que Dios tiene guardadas para usted. Usted sabe, por ejemplo, si usted tiene algún tipo de tesoro en el banco y tiene ese tesoro, por ejemplo, en una bóveda en el banco, mucha gente va al banco, entra y sale, pero nadie puede entrar en esa bóveda porque usted tiene un código que le da el banco, que usted puede entrar a esa bóveda y con ese código secreto que solamente lo sabe usted y lo sabe a veces el gerente del banco, usted puede abrir esa pequeña puerta, amén, y ver lo que usted tiene en esa pequeña caja en la bóveda. Pues así es esto, ¿ve? Cuando usted ora en lengua, eso es lo que sucede. Vamos a la palabra del Señor, bendito el nombre de Jesús. Vamos primero, alabanza el nombre del Señor. Vamos a 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Mire la palabra del Señor. Tiene que llenarse del Señor, hermano, y pídale al Señor ese regalo tan grande que Él nos le quiere dar. 1 Corintios 2:10. Mire esto. Dice la palabra del Señor. Va con el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Se da cuenta? Ni han subido en corazón de hombre, porque no son cosas que se mueven por lo natural. Mire esto, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por tanto, cuando usted ora en lenguas, hermanos amados, usted está hablando con Dios directamente. Aquí no está hablando, hermanos amados, de que no tiene una conexión correcta. Y el Espíritu, como está orando por usted, Él penetra en los lugares secretos donde ojo humano no vio, donde nada natural vio. Él lo penetra a usted dentro de ese lugar secreto. Entonces, esa comunicación, wow, tú dices, estoy recibiendo del Señor información de las cosas secretas que Él tiene para mí, porque me la está revelando el mismo Espíritu, que es el que está intercediendo por mí al orar yo en lenguas. Y los demonios que están en ese cuarto o en esa casa, amén, usted tiene que tener mucho cuidado, porque cuando usted invita a personas a la casa, usted invita a gente a su casa, esa gente llega, ustedes son sus familiares posiblemente o amistades. Esa gente que no son creyentes llevan potestades a su casa. Y esas potestades se quedan en su casa. La gente no entiende en esto. ¿Y qué sucede? Cuando ellos se van, esas potestades se quedan en su casa. Ahí tienen situaciones, peleas, conflictos, pleitos, discusiones. ¿Por qué? Porque se quedó algún tipo de malicia que esa gente trajo, ¿ok? Tal vez esa gente llegó que tenía una pelea en la casa con ellos allá, vino para su casa y esa potestad de discordia y pleito se vino con esa persona, se metió en su casa y ahí se quedó. Y luego usted sale discutiendo con su familia y usted ni cuenta de qué está sucediendo, es que una potestad se quedó. Alabanza en nombre del Señor. Por eso es que cuando usted ora en lenguas, hermanos amados, es una comunicación tan y tan directa y tan perfecta que Dios te dice cosas, te revela cosas. Dice la palabra, cosas que fueron reveladas por el Espíritu, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Dios. Alabanza en nombre del Señor. Ahora vaya conmigo brevemente a 1 Corintios 14:2. Primera de Corintios capítulo 14. Mire el verso 2. Mire la palabra del Señor. Dice ahí: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Se da cuenta? Y ahí usted está orando en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas, ora en lenguas. El tiempo como que se hace más corto y usted está hablando misterios a Dios. Y esos misterios, pues claro, tienen que ver con su vida, con su ministerio, como persona, como individuo, como pastor, como lo que usted sea, en la relación con Dios. Y es ahí donde en esa revelación, porque están hablando dos personas, está hablando el Señor, ok, el Espíritu está hablando ahí con eso directamente acerca de ti. Mire, en Daniel capítulo 5, vaya brevemente conmigo a Daniel capítulo 5, alabanza en nombre del Señor. Mire su Biblia, quiero que entienda bien esto, bendito el nombre del Señor. Daniel capítulo 5, bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que trajeron mucha gente para interpretar una escritura en el encalado. Y trajeron espiritistas, trajeron magos. Bueno, ellos trajeron cuanta gente había de parte de Satanás, pero ninguno pudo leer la interpretación. ¿Ve? Porque eso es otra cosa. Dios escribe cosas. Dice que cuando Daniel recibía, por ejemplo, revelaciones en Daniel capítulo 7, versículo 1, dice que las escribía. ¿Ok? Y es importante, hermano, porque a veces usted puede tener un sueño y si el sueño es de Dios, ¿ve? Dios le da palabras o nombres o algo que esos nombres se van a olvidar cuando se levanta por la mañana, porque es algo que fue en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Y si usted tiene esa práctica que hacía Daniel apuntaba, a veces te da un nombre en ese sueño y tú lo apuntas ahí, rapidito, y luego puedes buscar en un diccionario al otro día, buscar las raíces, qué fue lo que Dios me quiso decir a mí. Y el mismo Espíritu Santo te da a ti una vislumbre. ¿Ve? Nosotros tenemos que aprender y usar la palabra como un diccionario y ver cosas que hacían los patriarcas, los hombres de Dios y las mujeres de Dios para decodificar los mensajes que Dios le daba. Dice que cuando Dios le habló a Salomón, le habló en sueño, e inmediatamente por la mañana él se fue a hacer sacrificios a Jehová. Porque él sabía que era Jehová que le estaba hablando en sueño. Y la mayoría de las cosas que Dios le dijo a Salomón que se cumplieron fueron en sueño. Alabanza en nombre del Señor. ¿Por qué Dios a veces usa los sueños? Varias cosas que tiene que entender. Primero, porque usualmente usted está durmiendo, el cuerpo está desconectado, pero el espíritu no. El espíritu está recibiendo información. Y a veces, si Dios le da el mensaje en sueño, pues claro, si usted está despierto, la carne, el cansancio y esas cosas le van a sofocar a usted y usted no va a poder entender el mensaje. Es importante entender todos estos principios. Mire la palabra bien claramente en 1 Corintios 14, 2. Pero vamos a coger Daniel capítulo 5. Dice la palabra que le trajeron al rey todo el mundo para que le interpretara la escritura y ninguno pudo interpretarla. Magos, adivinos, cuanto personas practicaban el ocultismo, le hace ese capítulo bien leído esta noche en su casa. Pero cuando vino Daniel, dice, yo sé que el Dios de los cielos está en ti. Tienes un espíritu superior, de eso hablamos en otra ocasión. Y Daniel pudo descifrar lo que estaba escrito en la pared. ¿Por
Porque el Espíritu le reveló a Daniel. Por eso fue que la reina dijo, aquí hay un hombre del Dios de los cielos que Dios le habla y le revela las cosas. Es un hombre así como Samuel insigne. Alabanza el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Daniel tiene un espíritu superior. ¿Y por qué tenía un espíritu superior? Mire la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 3 dice esto, mire Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y si hay espíritu superior, hay espíritu inferior. ¿Ve? Y el espíritu inferior tiene las personas aquellas que no tienen, hermanos amados, las herramientas espirituales de parte del Espíritu Santo de Dios para descifrar cosas. Pues es importantísimo que usted no mire la iglesia simplemente por llegar y sentarse ahí, sino, Señor, bautízame con tanto espíritu. Usted sabe que esta es una iglesia de vigilia, aquí se vigila. Esta es una iglesia de ayunos, aquí se ayuna. Alabanza al Señor, esta es una iglesia de oración, aquí hay cultos de oración. Pues aproveche todas esas herramientas y pide al Señor, bautízame, porque yo quiero que bautice y yo quiero orar en lenguas. Yo no quiero ser un cristiano más mediocre como los demás que están ahí sentados y tienen que orar en español o en inglés. Yo deseo orar en el espíritu. Yo necesito el teléfono rojo, que cuando yo ore, mi espíritu ore directamente a Jehová y que los secretos escondidos de mi vida tú me los reveles. Porque si no, va a seguir toda la vida sentado. ¿Cuánta gente está en la iglesia hace 50 años, hermano? Y nunca han visto ni una mosca muerta. Porque son personas, hermanos amados, que no tienen esa motivación de buscar el bautismo del Espíritu Santo. Para que usted reciba las lenguas y pueda orar en lenguas. Y usted no es el que ora, es el Espíritu Santo por orar por usted. Intercede a nuestro favor. Por tanto, lo primero es, alabanza al nombre del Señor, que cuando usted ora en lenguas, el Espíritu Santo escudriña en el cielo todas las cosas pertinentes que le pertenecen a usted. Y en esa conversación Él comienza a darte palabras. ¿Sabes que vas a ser bendecido? Te dice. Y cuando te habla, tú lo entiendes. Te habla y tú lo oyes no con los oídos naturales, sino con oídos espirituales. ¿Ve? Jesús dijo, el que tenga oído, y todos nacemos con dos oídos. ¿Por qué Jesús dijo el que tenga oído? Si todo el mundo tiene dos oídos. Porque Jesús estaba hablando de oídos espirituales. El que tenga oído, luego añadió, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque tú no puedes escuchar el lenguaje del Espíritu con tus oídos naturales. ¿Ve? Para escuchar la voz del Espíritu, Dios te abre oídos espirituales. Porque un espíritu se comunica con otro espíritu. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un espíritu humano, tenemos un alma y un espíritu y un cuerpo. El cuerpo es visible, todo el mundo lo ve, pero el alma nadie la ve. Y mucho menos el espíritu. El espíritu es la parte más alta del ser humano sobre el alma que el hombre tiene. Es al espíritu que el Espíritu Santo le habla. Por eso es la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No al alma. Porque el alma es la situación de las emociones. En el alma se odia, se ama, se quiere, hermanos amados, se llora, se sufre con el alma. Y el mensaje de Dios no es emocionalista. Por tanto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra alma, de que somos hijos de Dios. Esa es una comunicación natural. Pero si yo estoy bautizado con el Espíritu Santo de Dios, con el sello ese del Espíritu Santo de Dios, recibí ya, ¿ok?, el hablar lenguas, por tanto, entonces, mi espíritu habla directamente con Dios. Y me muestra las cosas secretas que pertenecen a mi persona o a los planes de Dios de mi persona directamente con Dios.
Usted cuando hace una llamada y llama a un lugar y le ponen una máquina y a veces le ponen una persona que ni sabe lo que usted está hablando. Espera un minuto, te dice, déjame pasarle la llamada a otra persona, se la pasan otra llamada y a veces le pasan la llamada suya a 4 personas. Y al último tú dices, no está aquí. O usted prefiere un teléfono que cuando usted llame con la persona que usted quiere hablar, diga, aquí estoy, dime lo que quieres. Sin ningún tipo de cortar la conversación. Eso es orar en lengua. Y esas son las deficiencias debido a la vagancia, debido a la poca búsqueda espiritual, debido a personas que están complacientes, de simplemente llegar a la iglesia y sentarse, escuchar la predicación o una enseñanza, irse para la casa, pero siguen igual. Nunca cambian. Porque su vida cristiana es una vida rutinaria y natural. Todo el tiempo. Y siempre están tratando de saber la perfecta voluntad de Dios, pero como no tienen el teléfono rojo, porque no han sido bautizados con el Santo Espíritu y hablan lengua, no tienen comunicación directa. Sí, Dios te oye, como Dios por supuesto, pero no por la línea directa. La línea directa es un código que el diablo odia. Él la odia porque la intención del diablo es bloquear tu relación con Dios. Y te das cuenta que a veces cuando tú estás orando, esto es importante que lo entiendas, en la forma natural te ajodillas y rápidamente luego te pasa un pensamiento, mira, llegó el cartero. Y allá tú te levantas a buscar las cartas. Y a veces ni está el cartero allí. Y a veces estás orando ahí en lo natural y dices, ay, dejé la estufa prendida. Y ninguna estufa está prendida. Son distracciones que hace Satanás. Porque él está conociendo. ¿No ve que él te ve? Él te ve, santo es su nombre, y cuando tú te arrodillas. Ahí es que entra el concepto del lugar secreto. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo de Dios y oras en lengua, ahí no se mete Satanás. Primero porque ni te entiende lo que tú estás diciendo. Y tú estás orando en lengua y le estás diciendo a este demonio, no, yo no entiendo tampoco. Y tú tampoco entendemos. Y tú tampoco. Vámonos de aquí porque no entendemos lo que está hablando este hombre o esta mujer. Porque está hablando directamente con Dios. Porque tú eres un cristiano de primera clase. No un cristiano de segunda clase. Y no queremos que usted sea cristiano de segunda clase, sino de primera clase. Y eso necesita que usted busque la presencia del Señor, cene del Señor, pídale el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo te va a demandar más cosas a ti. Porque como le dije, el tema es 5 cosas que cambiarán tu vida para siempre cuando tú oras en lengua. Número 2, alabanza en nombre del Señor. Orar en lenguas te da acceso a otras revelaciones y dones del Espíritu Santo. Orar en lengua te da acceso, te lleva a la habitación, para que me entiendas así, ¿ok? De revelaciones y dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, alabanza en nombre del Señor. Primera de Corintios, mira la palabra del Señor, capítulo 12. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Ahora mire el verso 8 al 10. Leemos esa parte. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Todas estas cosas, según el mismo Espíritu, te da el Espíritu Santo. Cuando tú oras en lengua, te lleva y te abre puertas, alabanza en nombre del Señor, a revelaciones y a los dones del Espíritu Santo de Dios. Porque son cosas que pertenecen al mundo sagrado de Dios. ¿Ok? ¿Qué te da? Dice la palabra del Señor, mire esto, te da palabra de sabiduría,
Palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, te da fe, por el mismo Espíritu, te da dones de sanidades en plural, el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. O sea, que el orar en lengua te lleva a esos lugares ocultos en el cielo. Ese es el engine, ese es el motor que va a buscar la información que tú quieres y te la pone en la pantalla. Eso lo hace el Espíritu cuando yo estoy orando en lengua. Y tal vez tú nunca habías escuchado un mensaje de esta clase, pero es hora que lo entienda. Lo mismo le digo a todos, Centroamérica y Sudamérica, Estados Unidos: métase con el Señor y busque la presencia del Señor. Porque sentado en una iglesia bostezando, nunca vas a alcanzar las riquezas del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo me meto con el Señor y Él es mi amigo, claro, dice la palabra que cuando dos andan juntos es porque están de acuerdo. Y cuando yo me meto con el Señor a orar en lengua, estamos hablando un rato él y yo solo. Y el Espíritu me dice: mira, ¿sabes que él va a hacer esto contigo? Esto lo canceló, pero va a hacer esto contigo. Te va a dar otra cosa, otra puerta abierta es esta. Y tú te estás llenando porque estás recibiendo eso. Y tú te quedas callado. Tú no puedes compartir eso con gente que son de segundo nivel, porque no te van a entender. Es importante, hermano, que entendamos bien. El segundo punto es que el Espíritu Santo te lleva a habitaciones, a revelaciones y a cosas, hermanos amados, del Espíritu que Dios te quiere dar a ti. Sé que hay gente, hermanos amados, que pues están vivos, están gastando oxígeno gratis, nada más. Andan con una Biblia, vienen a la iglesia, pero su vida no es cambiada, sin igual. Ahí es que entra la palabra, dice: andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Yo leí una vez la biografía de Oral Roberts y él decía, un día Dios me habló en la calle: montate en el auto. Y él está escuchándolo. Se montó en su auto, coge por esta calle y él escuchándolo. Da una izquierda, una derecha, otra derecha, y él manejando escuchando. Detente, la Casa Blanca. Era una Casa Blanca que había ahí. Toca la puerta. Y él descendió del carro y tocó la puerta. Y había una persona que le quería donar una gran cantidad de dinero por la universidad que él hizo. Eso es andar en el Espíritu. No andas preguntando a nadie ni llamando a nadie, es andar en el Espíritu, porque Dios te habla y te dice, la comunicación diaria contigo con Él. Y teniendo una iglesia, hermano, de oración, de vigilia, de ayuno, hay muchos que yo nunca les he escuchado hablando lengua. Y hasta dicen: pastor, yo hablo lengua. Hablar lengua en tu casa escondida, porque aquí nunca Dios te ha bautizado a ti aquí. Pero para taparse un poquito, para ponerse un poquito de espíritu, dice: yo hablo lengua. Yo nunca te he escuchado. Así que estas cosas te motivan a ti y a mí a penetrar en la plataforma espiritual del Espíritu Santo de Dios. Y a conocer al Dios verdadero. Pero yo tengo que poner mi parte. Yo tengo que sacar tiempo con el Señor. Tengo que pedir. Señor, bautízame. Pedir, pero no una cosa de una semana y después está apagado usted. Pedir, siga pidiendo, porque el que pide se le da. ¿Cómo usted le va a dar un plato de comida si usted no dice que tiene hambre? Nadie dice que usted tiene hambre, porque el hambre no se ve. O usted dice: tengo hambre. Dice: pues mira, toma, cómete este sándwich. Así son las cosas de Dios. El que pide se le da. Pero si usted ni eso hace, no sé cuántos de ustedes han pedido el bautismo del Espíritu Santo, son conformistas, y al ser conformistas siguen siendo cristianos de segunda clase. Usted ha visto los aviones, ¿verdad?
Cuando llaman a la gente a abordar el avión, ¿a quién llaman primero? Los de primera clase. Los de primera clase suben primero al avión, lo sientan y después le ponen una cortinita en el pasillo del avión. Y usted, como de segunda clase, usted se tiene que sentar detrás de esa cortinita. Porque hay de primera clase y segunda clase. Así es el avión del evangelio. ¿De qué clase tú eres? No puedes quedarte en esa clase. Tú tienes que decir: Señor, yo quiero que me bautice, porque yo quiero orar en lenguas, en el Espíritu, directamente contigo. Y quiero que me digas las cosas que tienes para mí. Ya estoy cansado de estar bautizando en la iglesia, no hago nada, no oro en la casa, no busco la presencia del Señor. Todo lo mío es estar en los moles, comprando regalos, caminando para arriba y para abajo, viendo televisión. Yo soy una persona que no oro, estoy vacío y seco. Así nunca vas a ver nada. Tienes que sacar tiempo con el Señor. Dice: y Moisés se levantó y levantó el tabernáculo de reunión lejos del tabernáculo. Y todo el que quería buscar a Jehová iba al tabernáculo. Lejos del bullicio, lejos de tantas cosas. Hay mujeres que no trabajan, por ejemplo, y están todo el día en la casa y nunca sacan horas de oración. Pierden el tiempo. Ahora pregunten la última novela. Se la saben completa. Y en la casa encerrada no oran. O si no, qué aburrida estoy para el mall. A veces está sin Dios para el mall, caminar para el mall. Y luego en la casa, porque es hora de llegar a la casa. Y no buscar la presencia de Dios. Sal de esa rutina, sal de ese ataúd. Comienza a buscar a Jehová. Y tu vida va a reverdecer. 3, alabanza en nombre del Señor. Orar en lenguas abre las escrituras a una nueva dimensión. Hay gente que en un texto se aparece, ni se aprende. Orar en lenguas te abre tantas puertas que te lleva a entender las escrituras. Vaya conmigo a Juan 16:13. Juan 16:13. Mire la palabra del Señor. Juan 16, verso 13. Mire esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Se da cuenta? Ahora mire esto. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este expande la mente. Te comienza a hablar cosas que han de venir. Usted piensa, esa palabra has de venir, está pensando en cosas apocalípticas, caballos descendiendo, cosas que han de venir para tu vida. Prepárate, te puede decir. Hay una trampa contra ti. Y ya tú lo sabes. La Biblia dice que cuando el rey de Siria quería atacar a Israel, llegó el momento que el rey de Siria dijo: aquí hay un espía. Aquí hay un espía, porque todo lo que planificamos nosotros, no se olvide que el rey de Siria se escondía con sus oficiales en un cuarto en el palacio. Ahí no entraba nadie. Y planificamos: vamos a hacer esto contra Israel, vamos a irnos por aquí, lo vamos a atacar por allá. Y lo capturamos. Entonces, cada vez que el rey de Siria hacía algo, fracasaba. Y él preguntó, se molestó. ¿Aquí era un espía? No habían celulares, no habían teléfono. ¿Quién le está diciendo al rey de Israel lo que hacemos aquí? Hasta que uno dijo: no, mi señor rey, no es eso. Aquí no hay ningún espía. Lo que pasa es que allá está el profeta Elías. Y el profeta Elías está siempre de rodillas en la casa. Y todo lo que planificamos aquí, Jehová se lo revela allá. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo os hará saber las cosas que han de venir. Pero si usted, no, hermanos amados,
es cristiano de segunda clase. Qué malo es recibir las noticias de segunda mano, ¿verdad? A veces sucede una noticia grande y usted pone un canal y rápidamente interrumpimos la programación para decirle que acaba de suceder esto. Y usted lo escuchó. Pero hay otra televisiva que a los 3 días te dice la noticia vieja. Ya pasó 3 días. Pues así pasa así. Porque el cristiano de segunda clase recibe las noticias tarde. El de primera clase, primerito. Si el avión se estrella, los primeros que se mueren son los de primera clase. ¿Me está entendiendo, hermanos amados? Porque usted nunca ve un avión que se estrelló con la cola para abajo. Siempre la cabeza. Tiene que llenarse de Dios. Salir de la rutina, de la monotonía, de ese círculo vicioso que a veces usted se encuentra, que le roba el tiempo, la oración, la búsqueda espiritual, alabanza en nombre del Señor. 4, 1 Corintios 14:2. Ya leímos un parte de ese verso. 1 Corintios 14:2. Mire la palabra del Señor. 1 Corintios 14:2 dice la palabra, mire esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y ese nadie incluye ángeles caídos, los ángeles de Dios, los demonios, las potestades, Satanás, nadie le entiende. O sea que es un lenguaje secreto. Usted sabe, hermanos amados, que ¿cuántos lenguajes existen? 6.500 lenguajes. Usted sabe eso, usted fue a la escuela. 6.500 lenguajes. ¿Y cuál es el lenguaje número 1? El lenguaje que más se habla en el mundo. ¿Cuál es? No es el español ni el inglés. El mandarín. El lenguaje de China. El mandarín. Millones hablan ese lenguaje. Pero todos esos lenguajes que existen, 6.500, quién sabe si más, son lenguajes de confusión. Génesis 11:7. Pero el único lenguaje, solamente hay uno, que habla directamente con Dios. Uno es hablar en lenguas. Ahí no hay intermediarios. Directamente. Cuando comienza a hablar en lenguas, ¡ring! Sonó en el cielo. Dime, Orona, estoy hablando contigo. ¿Ve? Un solo lenguaje espiritual. ¿No lo entienden los hombres? Porque la Biblia dice que uno no entiende porque habla misterio. ¿No lo entienden, hermanos amados, los ángeles, los demonios, las potestades, los querubines, los serafines, los ángeles? Solamente Dios. Porque un ángel no puede decir, mira, yo escuché lo que Dios está hablando y entendí, está hablando con su siervo Orona. Solamente Jehová entiende eso. Y eso es lo que usted y yo necesitamos anhelar. Hablar directamente con Dios. No sea más cristiano de segunda clase. Sea cristiano de primera clase. Así que eso es lo cuarto, hermano. Mire, que habla directamente con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26. Mire la palabra del Señor, Romanos 8, versículos número 26 al 28 dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire eso. Él conoce lo débil que tú eres. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él llora. ¿Ok? Mira el verso 27. Romanos 8, 27. Mira la palabra del Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mire, Él escudriña todo. Él escudriña tu corazón. Lo sabe de memoria. Porque conforme
a la voluntad de Dios. Nótese, no conforme a tu voluntad. Le dije al principio, porque tú puedes orar, yo quiero esto y lo otro, pero no. Conforme a la voluntad de Dios, mire esto, intercede por nosotros. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Espíritu Santo dice, no, eso no. Señor, dame una casa. No, esa casa no te conviene a ti. Esa casa se va a quemar en 4 años. En 4 años esa casa se va a quemar y tu niño se va a quemar. No le conviene esa casa. Yo creo este auto, tampoco le interesa ese auto. Ese auto está dañado. Conforme a la voluntad de Dios. No mi voluntad. ¿Por qué? Porque no se ora en lo natural, no en el deseo mío. Usted, hay gente que se jode, Señor, dame un carro, dame una casa, dame mucho dinero, Señor. Dame esto, dame lo otro. Ellos piden conforme a la carne. Pero el Espíritu Santo nunca pide conforme a la carne, porque no es de aquí. Yo os enviaré que vino de otro lugar, al Consolador. Y vino y moró no en la calle, moró en nosotros. Ahora, te hago una pregunta. ¿Sabes bien tú quién vive dentro de ti? ¿Sabes tú quién vive dentro de ti? ¿O lo tienes ahí en segundo plano? Dice el Espíritu, yo quisiera interceder en lenguas por este hombre y por esta mujer, pero no puedo porque este hombre no busca tu presencia. Yo nunca lo escucho que pidiendo el bautismo, Señor. Y por eso yo no puedo usar la máquina directa de orar por él en lengua, porque no ora por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el día que tú lo bautices y él te busque, yo inmediatamente no lo voy a dejar que él ore, sino yo oro por él. Conforme a tu voluntad, no a la de él. Y una cosa le digo, hermano, las cosas cuando van a la voluntad de Dios, usted es rico espiritual. Nunca falla porque es la voluntad perfecta de Dios, no la suya. Y es ahí que tenemos que entender, hermano. 5 y último. Orar en lengua te poderiza para guerras espirituales en una posición de victoria. Cuando tú oras en lengua, el Espíritu Santo te da poder y te pone en posición de victoria, no de derrota. Si oras en la carne es de derrota, pero cuando el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, ora por ti, viene una guerra espiritual, lo puse en posición de victoria y vendrán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos.